Ya Bueno, muy bien. ves. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Casas y pues en esta ocasión vamos a socializar el tema pues que nos compete con respecto a las diferentes lecturas planteadas en la guía para este tercer momento de este trabajo. Pues les voy a hablar un poco sobre las didácticas en la formación docente de Aspreli y pues este documento como tal a través de Juan Enrique Pestalozzi pues nos va planteando el carácter netamente social que tiene la educación, ¿sí? Más adelante, a través de las investigaciones y de todas las posturas que él va teniendo, hace una reflexión muy importante sobre la condición de promover la libertad en la manera de aprender y de enseñar, y eso implica una disciplina y una obediencia frente a lo planteado para la educación, ¿sí? Por otra parte, esa educación que se plantea él tiene que ver con la armonización del ser humano y prepararlo para las diferentes circunstancias sociales e históricas que se van presentando en los contextos pues, de cada uno de los docentes o estudiantes pues que nos va planteando este documento. Sí, por otra parte, pues él también nos propone una educación elemental y una educación natural, que significa educar de acuerdo con las leyes que permitan a los niños espontáneamente ir respondiendo a todos los acontecimientos que la sociedad le va planteando. Algunos de esos planteamientos más importantes, pues que yo quiero resaltar en este momento, tienen que ver con un valor muy grande que es con respecto a que la educación tiene que ir ligada con el arte, ¿sí? Eh, eh, y allí plantean que los ambientes importantes para poder llegar a ese ejercicio es el tema de cantar, de ejecutar instrumentos, de pintar, ¿sí? Y insiste en la necesidad de hacer trabajos manuales. Eso me parece también muy importante, porque es una pedagogía y una manera diferente en la que los niños pues intelectualmente van adquiriendo nuevos conocimientos a través de las manos, lo manual, y a través del corazón, pues la capacidad de amar, ¿no? Otra de las partes fundamentales que plantea él en esa postura tiene que ver con el tema religioso y eso lo entiende como un sentimiento de una confianza en Dios y hace parte integral de la educación. Digamos que esos son algunos de los aportes importantes que en esta primera parte yo quisiera como contarles a ustedes. Por otra parte, pues yo considero que esta primera lectura pues abre un amplio conocimiento de la importancia de la educación y cómo esta tiene un carácter pues netamente social, ¿sí? Por otra parte, busca constantemente que los autores nos lleven a recapacitar en las necesidades de seguir buscando estrategias de aprendizaje pedagógico, de acuerdo a los contextos culturales, sociales que se vayan dando en cada uno de los estudiantes. Y finalmente, pues la educación pretende armonizar al ser humano y prepararlo para las circunstancias sociales e históricas. Bueno, eso por esa parte quería como hacer un énfasis un poco en esa lectura. Y por parte de la reseña histórica, con respecto al tema de la didáctica pedagógica de la educación con relación a lo que confirma la excepción francesa, en mi reseña histórica, pues les voy a contar un poquito también los apartes de esta reseña que yo pude sacar. El autor de este primer contexto es Araceli de Tesanos. El título, pues, es La didáctica pedagógica en la ciencia de la educación, la relación que confirma la excepción francesa. ¿En qué contexto se produce? Pues se hace una revisión con las críticas a las posiciones francesas en la materia, en los temas de materiales pedagógicos y didácticos, ¿sí? Esto se genera en un espacio temporal que es en Francia y la motivación académica que se da pretende delimitar el campo de la pedagogía y de las didácticas que se han
constituido históricamente en el pensamiento francés y los posibles vínculos con las ciencias de la educación. En el tema de la síntesis conceptual, algunos de los objetivos más importantes que encontraba yo en esa lectura eran las oportunidades y los peligros que tenía toda la pedagogía y didáctica que se estaba planteando en ese momento en Francia. Y a través de las oportunidades, entonces ellos iban dando un discurso donde los procesos de enseñanza y de aprendizaje tenían que ir involucrando a los maestros y a los alumnos. Eso tenía que ser una parte muy importante dentro de lo que se generaba como las oportunidades. Y los peligros estaban basados en las críticas que no se hicieron, ni que no se hacen ni que no se hicieron en forma apropiada en los conocimientos y en el pensamiento de todos esos modelos pedagógicos universales y válidos en todos los escenarios políticos. Una parte de la tesis de este autor pues plantea que no se realizó pues obviamente una crítica de las posiciones francesas en esa pedagogía y en esas didácticas. Y por último, pues las facultades de la educación de las que hemos estado hablando en los documentos anteriores también, que eran las que formaban a los maestros para las escuelas de primaria y que tenían un propósito del reconocimiento del valor del oficio de enseñar. Más adelante todo eso se desvirtúa y se va desdibujando en los normales superiores y por eso se va perdiendo ese proceso del reconocimiento del valor del oficio en enseñar. Bueno, eso quería contarles, compañeros, a través de esta reseña histórica y de esta primera lectura. Doy paso pues a alguno de los compañeros que quiera continuar. Gracias. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Me gustaría continuar en esta parte que tú mencionas acerca de la lectura de Sperling. Hay una parte que me pareció supremamente interesante y es precisamente con lo que tú relacionas y mencionas acerca del proceso de arte, el proceso educativo de arte con la parte social. Aquí hay otra partecita que menciona que me pareció importante para resaltar y es precisamente la educación positiva y lo que mencionamos como educación negativa, donde la educación positiva es precisamente esa forma, el espíritu en sí del estudiante, la disposición natural del hombre y precisamente como seres humanos respetamos lo espontáneo y lo autónomo de cada uno. Y en este caso es precisamente en un ambiente cómo encontrar este espacio adecuado para poder enseñar, tanto el docente enseñarle a este estudiante. Ahora, en cuanto a la parte de educación negativa, en este caso es esta parte artificial de la vida que de pronto se olvida con las costumbres y tratamos de perfeccionar en algún sentido durante el proceso de desarrollo. Y aquí es cuando me cuestiono precisamente cuál es la manera en que en sí podemos identificar que la educación en sí está aportando a los estudiantes y la educación actual. Por ello, quisiera y por ello mismo, digamos que rescaté esta parte para poder realizar el ensayo o la reseña. Y es precisamente en que las razones principales de ser docente es la formación de un ser humano. Considero, y es así, es el quehacer de un niño en su desarrollo natural y es la expresión de la enseñanza y el aprendizaje para cumplir con este propósito de ser docente. A su vez, se deben tener en cuenta aspectos como es el lugar, el tiempo, la realidad en qué sentido, precisamente en dónde estás, en las imágenes en que tú estás expresando ese conocimiento para que aquel estudiante o niño obtenga ese conocimiento que como docente queremos expresar. Asimismo, un docente también se encuentra en una lucha constante contra el aprendizaje y es cómo
cómo identificar esas necesidades que tiene la sociedad para así mismo plantearlas en una estrategia, en un modelo, en un proceso académico para que ese niño pueda obtener esa educación frente a la necesidad de una sociedad. Y también es que en ese proceso creería y quiero saber ustedes qué opinan acerca del papel que se está ejecutando actualmente y teniendo en cuenta la situación del COVID que manejamos y que aún seguimos en este proceso porque no se ha visto un desarrollo, no se ha visto una solución completa, no se ha visto una estrategia educativa adecuada o bueno, digamos lo que adecuada para que este niño pueda obtener y pueda superar a pesar de la situación de que no esté en contacto directo con sus pares o a pesar de que no pueda estar en un contacto directo con sus docentes. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Pues me gustaría, me parece muy interesante, ¿no? La pregunta y siento que se relaciona mucho también, ¿no? Como en el texto también de Aspredi se ven todas estas corrientes, al menos, bueno, en el primer capítulo se ven todas estas corrientes, ¿no? Que ha habido, no sé, en el último siglo, sobre la educación y eso nos hace ver cómo no creería que no hay una sola respuesta a lo que estás planteando y es, digamos que cada contexto plantea las soluciones que considera adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto, en este momento, con la situación, pues con el COVID, con que ya un año llevamos en esta situación de va y viene, he visto que en muchos contextos se han utilizado herramientas distintas y soluciones muy distintas, ¿no? En los casos que se puede ver la virtualidad, pues se ha aplicado la virtualidad, obviamente desde con todas sus limitantes y también las posibilidades que ofrece. Otros casos en los que pues otros contextos en los que esto no es una solución, ¿no? No, la virtualidad no es una posibilidad. He visto que ha habido un montón de soluciones como utilizar otros medios de comunicación, utilizar otras formas, otras estrategias educativas, ¿no? Más que tienden, algunas van más hacia la autonomía, otras más hacia el trabajo guiado, ¿no? Dentro de lo posible, el acompañamiento docente, la interacción entre los mismos estudiantes. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? La interacción entre los estudiantes ha sido un poco, eso sí ha sido muy difícil, pero pues los estudiantes como que logran y pues nosotros también desde la virtualidad, ¿no? En este contexto vemos cómo interactuamos, cómo solucionamos las dificultades y para buscar nuevos aprendizajes y cimentar estos aprendizajes o inclusive cuestionarlos, ¿no? También digamos que con el diálogo, esa es la posibilidad del diálogo. Creería esa es como mi respuesta a la pregunta que estabas planteando. Bueno, para complementar, dime. ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí. perdón. ¿Puedo continuar, Ángela, o sigues? No hay problema. Oscar. Vale. De acuerdo a lo que la pregunta que hace la compañera me parece muy interesante. Bueno, de acuerdo a lo que se puede inferir en las lecturas, el fin de la enseñanza y el aprendizaje no es llenar al estudiante de información innecesaria, sino con la suficiente y útil para que éste pueda desarrollar su conocimiento y pueda aprender. La instrucción debe abrir la mente del estudiante para que pueda llevar a cabo todo lo que proponga, descontaminando el cerebro de información inútil. De acuerdo a lo que dice la compañera, me parece interesante la pregunta, porque considero que actualmente sabemos que la educación a distancia ha tenido mucha fuerza y que el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autodirigido depende de nosotros mismos como personas adultas, porque somos conscientes de la obligación que tenemos, pero considero que en los niños de, no sé, de edades de 8 o 9 años o que están en cursos de primaria no tienen la madurez y el acompañamiento no es el adecuado, pues como decíamos en la última o en la pasada sesión que tuvimos, no siempre el padre de familia, en este caso la familia es un entorno también, igual que la sociedad, o sea, nos preparamos para estar en la sociedad, pero la familia como tal no está preparada, hablemoslo en el sentido de los padres, ¿no? No todos, pero hay unos que no están preparados y por eso es que el muchacho se siente vacío
y dice que prefiere la educación presencial, pues porque puede compartir, puede interactuar con sus compañeros, etcétera. Esa es mi opinión. Para complementar con lo de mis compañeros, que pues me ha parecido muy interesante las lecturas y todo, y para complementarle un poquito de lo de Oscar, yo que soy docente, a pesar que estamos manejando ahorita con esta situación a lo virtual, me ha parecido para mí un poco complicado, ya porque manejo los niños de 5 años, y yo le he dicho a la docente que pues mirar a ver qué método se le podía hacer a los niños y que no sea todo ahora, porque ella es solo el cuaderno, con el cuaderno y que escriban. Yo le he dicho a ella que a ver si se les hace otra metodología para que los niños no se cansen. Y lo que dice Oscar, pues los niños ahorita no son autónomos, por lo que tienen que sentarlos ahí con los papás y que tienen que hacer esto y que hagan. Oye, ellos no son responsables en sus cosas de tareas, ¿no? Sí, y en cuestión de lo que, para complementar un poco lo que dice la compañera, dice que esta pedagogía está basada en la observación directa y experiencia personal bajo la supervisión de un tutor, aprendiendo el hábito de la repetición. De pronto también encontramos en el autor Jan Ramos, 1592, las cosas deben enseñarse sucesivamente en cada tiempo una sola. Hay que detenerse en cada estudio hasta completarlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues como vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que yo considero, no sé, ustedes dicen si está bien o no. Tuve la oportunidad de ver algunos estudiantes de la licenciatura, que están estudiando inglés en diferentes colegios y la información que les están viendo o les están metiendo es muchísima. Es innecesaria en el sentido en que no aprenden uno y están llegando no han completado y están detrás de otro. Entonces, en ese aspecto me parece como no adecuado la forma como se está enseñando. Entonces, se quiere llenar de información bastante, pero no con calidad. Sí, el aprendizaje, yo no sé, ahorita debe, como lo que decía mi compañera Alejandra o Carolina, no, alguna de las dos, yo les escuchaba que ahorita yo no, la educación ha cambiado muchísimo, muchísimo. Si le preguntamos ahorita a un niño un ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿tú crees que ellos lo saben ahorita? No, porque es que ahorita todo lo cogen es por el celular, por el computador, y eso es rápido que hacen para las evaluaciones, para esto. Yo creo que la educación siempre ha cambiado. Sí, me parece, o sea, lo que dices, sí, siempre hay un cambio, ¿no? Como siempre se está cambiando, pero también siempre responde a otras necesidades, a necesidades estatales, necesidades sociales, necesidades económicas, ¿no? Como que, digamos que la educación también tenemos que verla, y pues eso creo que en el texto de Tesanos, digamos que era un aspecto central, era desde donde estamos viendo la educación, y la educación está en un contexto, está en un momento histórico y social específico, ¿no? Siento que lo que Pues yo quería, siento que lo que estaba diciendo Oscar, quería comentar un poco sobre el hecho de tener información útil o información necesaria. Obviamente eso es parte del rol del docente, ¿no? Filtrar toda esta información, sobre todo hoy en día que tenemos toda la información a nuestras manos. Creo que lo que termina siendo un docente, pues no solo, pero en cuanto a contenidos, es filtrar esa información pero también en últimas uno no sabe qué información puede ser necesaria para el estudiante, ¿no? Esta relación ahí que comentas, Peli, entre pues la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que son uno, pero de todos modos son uno que se está retroalimentando entre estos dos individuos, pues digamos que dos, ¿no? Como para simplificarlo, que sería la figura docente y la figura del estudiante. Y digamos que también cómo determinamos qué es lo útil depende pues, del enfoque que tenga cada institución, inclusive de lo que es la enseñanza, lo que es la educación. Si tiene una visión más como lo que contaba hacia la corriente tecnológica, ¿no? Que la educación tiene que dar resultados tangibles, cuantitativos. O si vamos hacia otra, es que yo considero pues un poco como opuesta, bueno, un poco,
que sería una escuela crítica, que es como, bueno, nosotros damos ciertos contenidos, pero no es de dar resultados cuantitativos, sino que de cierta forma de pensar en lo que queremos fomentar en el estudiante, ¿no? No solo no evaluaciones y bueno, eso Sí, sería como cambiar un poco esto, como las estrategias un poco. Bueno, yo quisiera aportar, compañeros, también que pues con respecto a todo lo que estamos planteando allí, pues valdría la pena entonces preguntarnos también por la influencia de los estilos de aprendizaje, ¿no? Ah, Goleman hablaba un poco sobre las inteligencias múltiples, pues este no tiene que ver exactamente con las lecturas, pero para poderlo traer en el contexto de lo que se está planteando, pues esas inteligencias múltiples y esos factores socioeconómicos y educativos pues son unos elementos muy importantes para el desarrollo de esas propuestas, ¿no? Que vayan contribuyendo al fortalecimiento de los procesos, de los contextos de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Entonces, allí se da ese proceso de desarrollar esas competencias del ser y del saber, ¿no? Que era lo que también estaba planteando aquí Angelita. De esa manera, al poder adquirir esas competencias, desarrollarlas, pues así hay un mejoramiento de esas didácticas y de esas propuestas pedagógicas, ¿no? Que vayan contribuyendo pues al desarrollo profesional de los estudiantes. Bueno, ahí, aquí estamos hablando también de niños pequeñitos, pero también de nosotros también como estudiantes de diferentes carreras, especializaciones y todo este tipo de cosas. Entonces me parece interesante también que valdría la pena preguntarnos cuál es la influencia de esos estilos de aprendizaje también, ¿no? Perdón, ya que tú hablaste de los estilos de aprendizaje, también como los ambientes de aprendizaje que hay va. Ahora los estoy trabajando con los niños. Carolina. Señora, Sí, ya puedes. ya puedo continuar. Sí. Mira que hay una parte que estaba comentando Juan Carlos acerca del estilo de aprendizaje. Se ve muy relacionada precisamente en la lectura que leímos de Asperly y dice una parte del proceso de dos perspectivas de enseñanza-aprendizaje. Una que es desde adentro y otra desde afuera, ¿cierto? Y en este caso, desde adentro es más el proceso de interacción, es el intercambio en sí del proceso de aprendizaje. Es decir, lo entiendo yo como la oportunidad que se tiene dos individuos en un solo ambiente interactuando precisamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo se logra ese proceso de aprendizaje? Posterior está la parte desde afuera, que es esa parte que finalmente influye un poco o en el proceso de desarrollo y pues obviamente en la estructura educativa y es esa parte social, que es en sí la familia, la unión, el proceso educativo dentro de todo igualmente su historia familiar. Eso Ajá. también influye un poco en el proceso de desarrollo del niño. Sí. ¿Quién quería? Sí, compañeros, de pronto retomando lo que dice la compañera, y a tomar ese punto, el entorno donde se relaciona la educación y los conocimientos del estudiante. Ese entorno de manera obligada envuelve a la familia, como decía la compañera, a la escuela, a la sociedad. En las sociedades donde se deshombra el sujeto, en nuestro caso el estudiar a distancia, es el sujeto autónomo y se prepara para afrontar la vida. Sin embargo, se hace necesario acompañamiento del docente en la familia, en el caso de los niños, y el entorno social, donde vamos a tener el contacto final. Sí. Yo quería decirles que a mí me pareció muy importante de un autor que me llamó mucho la atención, que se llama Souto, de 1999, nos dice que la enseñanza se lleva a cabo del proceso de la socialización, ya que permite incorporar del sujeto al grupo social de permanencia de enseñanza a la sociedad.
estábamos hablando aquí, pues es muy importante. Sí, ese proceso sí me parece también importante, ¿no? Y creo que se relaciona también con la pregunta de, pues, de nuestro momento actual, ¿no? Como, ¿qué estamos pensando que es la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Es solo, pues, impartir conocimientos o, bueno, inclusive desde otras visiones, ¿no? Como enseñarle al estudiante a manejar ciertos contenidos, a tener ciertas competencias o desarrollar ciertas formas de pensar? ¿O enseñar también en parte, o es también socializar, ¿no? Como que enseñar, digamos que como docente, sin importar el espacio también, al menos en la infancia o y en la adolescencia, es enseñar normas de comportamiento social que digamos que en la adultez uno deja de ver, pero para ellos que se las están formando, pues son muy importantes, ¿no? Como levantar la mano, cómo respetar cómo interactuar con otros de manera respetuosa, ¿no? Como que el colegio digamos que en una visión muy general y de lo que se ve en muchas instituciones, es una forma de enseñarle a los estudiantes a ser una persona productiva en nuestra sociedad actual. Sí, señora. Eso es lo que de pronto en estos momentos identificamos y es la necesidad que se tiene dentro de una sociedad. Por eso quiero recalcar un poquito la parte de pronto de que nosotros igualmente como docentes tenemos ese rol y que de pronto en su momento, en su proceso, no identificamos realmente, pero sí lo estamos haciendo porque estamos ocupando en sí el cumplir frente a una necesidad de una sociedad. Y ahí en eso también es, digamos que hacer evidente lo que no vemos, que pues sería como ver cuáles son estos objetivos que tenemos nosotros inconscientes o los objetivos que están detrás de las instituciones, del gobierno, sí, cuáles son estos objetivos y tenerlos claros, hacerlos conscientes para poder impartir no solo contenidos, sino conocimientos, pues, no sé, reales o de la vida. No sé. Ok, compañeros, de pronto voy a hacer un énfasis en el comentario que hace la compañera al argumento que expuse sobre de pronto una información inútil, de pronto, o sea, de pronto considero que no es que sea inútil la información, no solamente en una área, sino en varias. Por ejemplo, un docente prepara una clase a distancia, en ese momento todos los colegios están a distancia y muchas instituciones. Como tal, el docente envía información y el tema y el contenido. Ya si el estudiante en su proceso lo está adquiriendo, no, creo que en este punto no se está observando eso, tan solo se está enviando información y se está llenando el estudiante de información que se hace innecesaria en el sentido de que no complementa y ya está siendo sujeto con otra. Pues son muchos factores. Uno de los factores puede ser que no hay costumbre de las personas jóvenes, todavía, de muchas personas jóvenes, o bueno, de acuerdo a las necesidades de cada ser, a estudiar o aprender de manera autónoma, como si de pronto lo pueda dar de manera presencial, considero. Pues yo quisiera pues también adicionar a lo que está diciendo Oscar y por donde va pues el tema de nuestra charla, de nuestra reflexión, pues que la presencia pues de esa tecnología y de esa información de las comunicaciones de las TIC en la vida humana, pues genera unos retos de formación muy importantes, tanto para el docente a través de la pedagogía y pues para el estudiante también, ¿no? Porque esa educación virtual, digamos la de nosotros a distancia, pues tiene que dar una respuesta a las necesidades de cada una de esas comunidades a las que se va llegando. Y pues tiene que haber un ingreso a unos avances pedagógicos, científicos y técnicos, ¿sí? Que le permitan tanto al estudiante como al docente tener una motivación en esa búsqueda de esas condiciones para el aprendizaje, ¿no? Este tema, bueno, Oscar manifestaba que pues que todo el mundo está en la virtualidad, pero pues recordemos muy bien que por lo menos el modelo pedagógico de la UNAD,
que lleva 40 años en este momento trabajando con la virtualidad, pues es muy diferente a lo que pretenden manejar en este momento los colegios diciendo que están en la virtualidad. Es un tema muy diferente porque pues no hay un planteamiento profundo de unos avances pedagógicos Exactamente, muy científicos bien. para llevar eso. Entonces, lo que estabas contando allí, pues hoy en día tengo algunas personas pequeñitas al lado mío también y pues eso no es un tema de aprendizaje virtual, eso es prender una cámara y una docente medio decir unas cosas allí, todo respetando obviamente a todos nuestros docentes. Pero para eso tiene que haber unos avances pedagógicos importantes y fuertes. Date cuenta que algunas de las lecturas nos planteaban como de la que yo estaba comenzando a hablar al principio con respecto al tema de Francia, pues esos modelos de Francia fueron llegando a Latinoamérica, pero allí no hay un proceso profundo de poder, digamos, no se profundizó en esas prácticas que en Francia, que en Europa, pues estaban trabajando. Y hay unos modelos muy, muy interesantes de los que la pedagogía, digamos, en Colombia no ha tenido muy en cuenta y tiene que ver, por ejemplo, con los modelos que fueron llegando más adelante, con todos quienes nos llevan años luz, en particular China y Japón, ¿no? Que son unas formaciones culturales bien interesantes donde los procesos académicos pues se llevan de una manera muy diferente. Digamos, yo quería como recoger un poquito eso también de lo que decía Oscar. Me parece interesante pues lo que decías de utilizar estos modelos, ¿no? De estos modelos de Europa y estos otros distintos de China y Japón, ¿no? Me parece que es algo que, no sé si sea, pues algo que sucede y es que cogemos modelos de otros países y los aplicamos de manera descontextualizada, ¿no? Entonces se aplica un modelo que en X contexto funciona muy bien y se aplica tal y como está, ¿no? Entonces, vamos a hacer modelos muy buenos, pongámoslo acá, pero no se tienen en cuenta las condiciones específicas de los sujetos, digamos que estudiantes, instituciones, docentes, todo lo que compone, ¿no? Administrativos, no se tienen en cuenta sus necesidades y sus capacidades y entonces después el modelo falla y es como, ¿por qué fallará este modelo, no? Y es, pues sí, es simplemente por eso, ¿no? No se contextualizan modelos de otros lugares o no se crean modelos en nuestros contextos. También, bueno, no sí se crean, pero no se difunden tanto porque tampoco tienen, no sé, este enfoque económico que es lo que prevalece en este momento digamos que en políticas globales, pero pues no sé, eso me parece. Sí, Alejandro, yo quisiera pues agregar al tema que estás contando, que es eso, ¿no? Que nosotros en Latinoamérica pues adoptamos esos modelos, pero no hay una profunda investigación de parte de los docentes, por ejemplo, de los temas pedagógicos y todo, no solamente para poder traerlos al contexto cultural y social en el que vivimos en Latinoamérica, sino que pues cada uno de los países y las regiones pues maneja un tema muy diferente a que las pedagogías de Europa, por ejemplo, o como decíamos ahorita de China y de Japón, pues son muy diferentes a nosotros. Entonces, considero también que falta por parte de los docentes y de estos temas una profundidad en la investigación para tener nuestros propios modelos para la enseñanza, ¿no? Quería como recoger un poquito esa parte tuya también. Compañeros, precisamente por eso levantaba la mano, porque creo que bueno, tomamos de pronto o por la parte de política queremos o no sé si es que de pronto ese campo político quiere como abordar tantos espacios y al final no estamos cumpliendo con el objetivo real y es poder generar ese impacto positivo a la educación. Asumir de pronto un rol de que la educación en Estados Unidos, en Europa, en Asia es totalmente diferente, claro, es totalmente diferente. Y olvidamos realmente cuál es nuestra cultura actual, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras debilidades. Y finalmente
dejamos como ese espacio y durante, digamos que el proceso de aplicación es cuando se dan cuenta y nosotros mismos nos damos cuenta, ok, no nos fijamos en esto, no nos enfocamos en esto, debemos mejorar en esto y hacen todo digamos que un lanzamiento del cual finalmente seguimos quedándonos quietos porque no tenemos todas las herramientas necesarias para poder cumplir con ese objetivo. Sí, me parece muy importante también lo de las herramientas, ¿no? Ese no lo había visto, ¿no? Las herramientas que tienen disponibles permiten, sí se puede, que permiten que se puedan desarrollar ciertos modelos o no. Me parece muy importante. Bueno, muy bien, compañeros, pues yo creo que se ha planteado y hemos podido como discernir un poco sobre estas lecturas, muchos cuestionamientos, muchas reflexiones interesantes. Creo que el ejercicio es bien bonito y nos cuestiona también a nosotros, no solamente como docentes, sino a lo mejor como futuros docentes también, como estudiantes y como docentes también. Eh, pues un tema muy amplio que hay, que es el de investigar y proponer nuevas estrategias de aprendizaje en ese tema de la virtualidad especialmente, que es en el que hemos estado trabajando estos años, los que ya pudimos ir logrando allí como graduarnos y como hacer procesos. Entonces creo que queda este gran interrogante de cómo plantearnos en la investigación unos nuevos modelos pedagógicos para poder contribuir a la educación de este país también. Sí, muchas gracias, compañeros. Pues, Muchas gracias, muchísimas compañeros. gracias. Muchas gracias. Para la grabación.